Artaud, Antonin Artaud. Me enteré ayer. ¿Es posible creer o solo es un falso rumor que atiendo a esos chismes puercos que se propagan por inodoros y fregaderos cuando se tiran las comidas que otra vez fueron engullidas? Me enteré ayer de una de las costumbres oficiales más descarnadas de las escuelas públicas norteamericanas y que sin duda llevan a ese país a creerse que son la cabeza del progreso. Parece que uno de los requisitos exigidos a un niño que ingresa por primera vez a una escuela pública es lo que se conoce como examen del fluido seminal o del esperma, que consistiría en que el niño recién llegado entregue un poco de su esperma para guardarlo en un recipiente y conservarlo para que en un futuro se pueda realizar el intento de una fecundación artificial. Ya que días tras día los norteamericanos descubren que les hacen falta brazos y niños, no obreros, sino soldados, y a cualquier precio, y por todos los medios posibles, quieren fabricar soldados, pensando en guerras planetarias que pudieran desatarse y que tendrían como finalidad demostrar por las virtudes destructivas de la fuerza la nobleza del producto americano y de las gemas del sudor americano en todos los terrenos de la actividad y del movimiento posible de la fuerza, porque se debe producir, se debe, a través de todos los recursos de la actividad posible, sustituir la naturaleza donde quiera que pueda ser sustituida. Se debe encontrar un terreno más amplio para la inercia humana. Es necesario que el obrero tenga de qué ocuparse. Es necesario que se abran nuevos campos de actividad, donde por fin se elevará el reino de todos los ficticios productos fabricados, de todos los inmorales análogos sintéticos, donde la bella, la auténtica naturaleza no servirá de ninguna utilidad y de una vez y para siempre y con vergüenza tendrá que ceder su lugar los heroicos productos del reemplazo, el esperma de todas las usinas de fecundación artificial, producirá allí milagros para fabricar armadas y acorazados. Basta de árboles, basta de frutas, basta de plantas farmacéuticas, o sí, y en consecuencia, basta de alimentos. En su lugar, productos de la síntesis a la saciedad, productos de síntesis en los vaos, en los humus especiales de la atmósfera, en los radios peculiares de las atmósferas, arrancadas de la potencia de una naturaleza que de la guerra conoció solamente el miedo. Y entonces, ¡viva la guerra! ¿No es verdad? Porque así fue, ¿cierto?, que los norteamericanos paso a paso armaron y arman la guerra, de las competencias que de inmediato brotarán por todas partes. Hacen falta armadas, soldados, aviones, acorazados. Tal vez por esta razón, los gobiernos de Norteamérica tuvieron la desfachatez de pensar en ese esperma, ya que a nosotros, los nacidos capitalistas, nos vigila. Hijo mío, más de un enemigo, entre ellos la Rusia de Stalin, a la que tampoco le faltan brazos armados. Eso está muy bien. Pero yo ignoraba que los norteamericanos fueran un pueblo tan belicoso. En los combates siempre se sufren heridas. Pude ver a muchos norteamericanos en combate, pero siempre eran precedidos por incontables dotes de tanques, de aviones, acorazados detrás de sus escudos. Pude ver cómo pelean las máquinas y solo hacia atrás, en el infinito, pude divisar a los hombres que las manejaban. Hay pueblos que hacen comer a sus bueyes, caballos y asnos, los restos de toneladas de auténtica morfina que tienen para sustituirla por humo de dudosa calidad. Prefiero al pueblo que come a la misma altura de la tierra el delirio que los hizo nacer. Me refiero a los tarahumaras que comen el peyote mientras están haciendo sobre la tierra y que para instaurar el reino de la noche negra mata al sol y desintegra la cruz para que nunca más los sitios del espacio puedan reunirse ni confluir. Ahora van a escuchar la danza
del Tutuguri. Antonin Artaud, para terminar con el juicio de Dios, 1947, un año antes de morir. Emisión radial. Muere el año siguiente en un manicomio de Ivry-sur-Seine. Hacía 10 años que estaba encerrado. Fue mucho el tiempo que perdí en fantasías infructíferas, electrizándome en vanas vanidades, hasta llegar a donde el ermitaño ulula, cuando andaba entre lobos, cuando vivía en la ferocidad de la que ya no soy testigo. Cruz en los ojos, vuelto de espaldas y sin ojos, solo te veo a ti, querida. Recostada en el techo en actitud de no existir, tú me sonríes, oh querida, y derramas sobre mí litros de ácido, querida, y desaparezco en una palabra sin valor que circula por tus venas de mármol, oh querida, y desde allí relumbra como anuncio sin valor, sin valor. No interesas, querida, oh querida, no interesas tú y tus jardines de acero entre las nubes, no. No sentada como estás sobre la nada, fumando, no serás percibida. Leopoldo María Panero, poeta, muere en el 2014 en un hospicio en Palma de Mallorca. El otro. Tarde de invierno. Se desperezan mis angustias como los gatos. Se despiertan, se acuestan, abren sus ojos turbios y grises, abren sus dedos finos de humedad y silencios detallados. Bien dormía mi ser como los niños y encendieron sus velas los absurdos. Ahora el otro está despierto. Se pasea a lo largo de mi gris corredor y suspira en mis agujeros y toca en mis paredes viejas un sucio desaliento frío. La esperanza juega las cartas con los absurdos. Termina la partida tirándose pantuflas. Es muy larga la noche del corazón. Jacobo Fichmann murió en 1970 en el Borda. Entonces, el poeta de la locura. Bueno, esto plantea un sinnúmero de problemas, es decir, un loco. ¿Crea obra o no crea obra? Está bien, crea obra. La obra completa de Antonin Artaud tiene 23 tomos. Sí, 23 o 13. Perdón, tengo el 13. 13 o 23. Pero tiene un montón de tomos. Claro que tiene una obra. Jacobo Fichmann tiene 3 libros de poesía. Esta es una antología de Leopoldo María Panero, que tiene varios libros, varios premios. Se dice que es uno de los mayores poetas de España. Vean una película, consíguenla, YouTube. Es una película de 1976 de Jaime Chavarri, español. Yo la vi.
más o menos en esa época. Se llama El Desencanto. Es un documental sobre la familia Panero. La familia Panero está compuesta por el gran poeta español de la época franquista, Leopoldo Panero, que muere en 1962, casado con Felicidad Leblanc, una especie de aristócrata madrileña que es escritora, y tienen 3 hijos: Juan, Leopoldo María y Michi. Michi es el menor. Periodista, también escribe, pero es un tiro al aire. Es decir, es el más normal de los 3. Es mujeriego, va de un lado a otro, no consigue finalmente plasmar ninguna vocación, etc. Admira y quiere muchísimo al del medio, a Leopoldo María. Leopoldo María es, ya desde chico, es raro. Es un hombre es bello, igual que el hermano, el Michi. El Juan es feo. La madre interna a Leopoldo María, siendo adolescente, lo interna en un psiquiátrico porque fumó hashish y se tomó un ácido. Eran las épocas en que se probaban esas cosas. Años 70, digamos. Creo que le dieron electroshock. Bueno, pero diagnóstico es esquizofrenia. Juan Panero, poeta bastante conocido, murió también en el 2013, diagnóstico paranoico. Es un documental donde están los 3 y la madre. La madre, los hijos la llaman bruja. El padre murió. El padre primero fue rojo y después fue franquista. Después fue diplomático. Si ustedes buscan a Leopoldo María Panero, lo van a encontrar joven y lo van a encontrar viejo. Pero no viejo de edad, viejo por la locura. La locura envejece de otro modo que el envejecimiento del cuerdo. Jacobo Fishman, argentino, en realidad nació en Besarabia, que era Rusia, que hoy es Rumania. Vino de muy chico a la Argentina, poeta, periodista, trabajó ahí creo que en crítica, estaba ahí toda esta generación de los años 20, Grupo Florida, viajó a París con Oliverio Girondo, se dice que conoció también a Artaud, trabajaba en salas de redacción donde estaba Roberto Art, amigo de Marechal, es un personaje de Marechal, Samuel Tesler en Adán Buenos Aires, es un personaje de Abelardo Castillo en El que tiene sed. Es judío, se convierte al catolicismo en los años 30, pero ya desde joven tiene delirios y visiones y esquizofrenia. Los diagnósticos son siempre muy raros. Y se interna en el Borda, donde va a estar aproximadamente 30 años, en el que no quiere salir porque encontró allí un lugar y las salidas esporádicas que hace, lo hace a la casa de su amigo Vicente Citolema, que lo alberga. ¿Cómo llegó Artaud? Me recomienda una persona cercana,
me entrega un Artaud. Pequeño librito plateado de Tusquets, como el de Colli, ese chiquitito, donde está una carta a la vidente, que son las cosas que escribió Artaud, carta a la vidente, algunos otros escritos más, creo que alguna carta a Jacques Rivière, creo que también. El hecho es que en una camioneta, de una especie de acoplado descubierto en la parte de atrás, viajaba yo por Ingeniero Juárez en el Chaco. Cuando volvía de mi periplo francés, japonés y todo eso, que viví años afuera, vuelvo a la Argentina y me voy al Chaco a hacer una especie de nota, a ver si la podía vender a periódicos extranjeros sobre los matacos y los tobas. Entonces estoy ahí en el Chaco, absolutamente deprimido. Y tengo este librito de Artaud y lo abro. Y es como que me hubieran dado una especie de una inyección de anfetaminas. ¡Bum! Empiezo a leer eso. La fuerza que tiene esas palabras, el modo en que habla, el modo en que escribe, claro, el modo en que mete púa, pero mete púa en el dolor y saca energía. Mete púa en el dolor y saca energía. No sé después en qué momento descubro las cartas de Artaud. Entonces, a su editor, Jacques Rivière, 1923. Artaud nace en 1896, tiene 27 años. Artaud nace en Marsella, va a una escuela católica. Su padre creo que muere siendo él muy joven, pero tiene a su madre, Eufrasia, con un apellido sirio, Nalpas creo que es. Tiene una relación muy fuerte con su madre, muy devota con su madre. Va a un colegio católico. Tiene una meningitis. Después se golpea la cabeza contra algo. Ya empieza a claquear un poco. Los diagnósticos, como les dije, son rarísimos. Uno de ellos es sífilis hereditaria. Sífilis hereditaria, lo transmite la madre. Se dice que lo que tuvo Baudelaire, que lo que tuvo Guy de Maupassant. Nietzsche, que es un pariente de Artaud, en realidad, Nietzsche tuvo sífilis, pero no se sabe si es este tipo de sífilis o, según el anecdotario, fue la vez que hizo el amor con una prostituta. Una sífilis hereditaria. Y esto es una enfermedad degenerativa. Artaud es internado desde muy joven en psiquiátricos. Y en uno de estos psiquiátricos, donde está el doctor Toulouse publica una revista. Y él ya interviene en esta revista, le gusta escribir. Publica unos poemas que se llaman Tric-Trac du Ciel, Tric-Trac del cielo. Pero lo que lo atrae es la actuación, el teatro. Alguien le presenta a un director muy conocido, Charles Dullin, y empieza a actuar. El problema de su actuación, se puede ver en YouTube, actuó en películas, ¿no? Es que Artaud tiene una cara y tiene una expresión y tiene una especie de terminación de su cara, es como que era muy bello, que tuviera solo perfil, ¿no? Como una cuchilla, tiene tal intensidad en su mirada que difícilmente puede hacer otro que él. Es Artaud. Pero la actuación, el teatro,
escribe también. En 1923, en el 1 de mayo, hay una Gallimard, la gran editorial francesa, publica una revista que era una revista icónica, ¿no? La Nouvelle Revue Française, la nueva revista francesa. André Gide la dirigió en algún momento, escribía la crème de la crème. Y en ese momento la dirigía un hombre, no era de la gran literatura, pero sí un editor sumamente confiable, que es Jacques Rivière. Artaud le envía a Jacques Rivière, con la esperanza una de esas de ser publicado en la Nouvelle Revue Française, le manda unos poemas. Esta es la historia de una correspondencia entre Artaud y Jacques Rivière. Es lo que más me interesa de todo Artaud. Siempre, ya van 30, 40 años que al final pude realmente plasmarlo en un texto que está en mi libro Fricciones, de esta relación. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa no es Artaud, es Jacques Rivière, el cuerdo. A mí la locura no me interesa más. Y la cordura tampoco, pero sí me interesó el cuerdo Jacques Rivière. Yo ya propuse varias veces escribir la historia de la cordura en la época clásica, como el segundo tomo de Foucault. Este cuerdo es una persona muy, muy especial. Le manda los poemas a Artaud, a Jacques Rivière. Y Jacques Rivière, que tiene para leer bastante, editor, le responde con esta palabra que va a ser una palabra clave. Lamento no poder publicar sus poemas. Esto es una especie de paráfrasis que estoy haciendo. Lo traduje y ahora lo coloquio, ¿no? Pero es así, lamento, je regrette, lamento no poder publicar sus poemas. Pero me interesa conocer al autor. Lo invito, si usted dispone, el viernes entre 16 y 18 horas. Un mes después, 5 de junio de 1923, Artaud le escribe a Jacques Rivière. El problema de la receptividad de mi obra, de su absoluta receptividad, de su existencia literaria, depende del sufrimiento que yo tengo por una terrible enfermedad del espíritu. Mi pensamiento me abandona. Estoy por debajo de mí mismo. Apenas puedo hacer una forma, la tengo que fijar enseguida por temor a perderla. Perdón, esto está todo mal dicho. A pesar de los giros y expresiones mal avenidas que siento y acepto, he aceptado sus reproches, pero los defectos provienen de la vacilación de mi pensamiento. Soy feliz cuando esta incertidumbre es reemplazada lisa y llanamente por la inexistencia de la que sufro a veces. No se trata de falta de inspiración, sino de una ausencia absoluta y de un total deterioro. Ni el tiempo, ni el trabajo remediarán estas oscuridades o falencias. Reclamo con insistencia e inquietud que se acepte
esta existencia aún abortada. Admito que la nueva revista francesa exige un cierto nivel formal y una gran pureza de material. Saber si tengo el derecho de continuar mi pensamiento en prosa o en verso, eso es lo que yo necesito. Le voy a enviar mis poemas Triqui Trac del cielo que acabo de publicar. 25 de junio, 20 días después, Rivière le escribe: en sus poemas hay rarezas, torpezas desconcertantes, pero las adscribo a una búsqueda de su parte y no a una falta de control sobre su pensamiento. No llega usted a una unidad suficiente de impresión, concentración de medios hacia un objeto poético. Tenga un poco de paciencia para eliminar imágenes y rasgos divergentes. Podrá construir poemas coherentes y armoniosos. ¿Es necesario que le reenvíe el ejemplar que me hizo llegar? Artaud se calla durante 5 meses el 29 de enero de 1924. Le escribe a Rivière: le hice una confesión mental. No quiero justificarme. Me importa poco hacerme notar frente a nadie. Para curarme del juicio de los otros, tengo toda la distancia que me separa de mí mismo. No vea en esto, por favor, ninguna insolencia, sino la confesión de un penoso estado de mi pensamiento. Le tuve rencor. Le presento un caso de anomalía psíquica y usted me responde con un juicio literario. Creo hoy que no he sido suficientemente explícito. Le presenté mi caso debido a la sensibilidad extrema, casi enfermiza, que yo veo en su espíritu. Me halaga haberle presentado un caso especial. La dispersión de mis poemas, mis vicios de forma, no son un problema de desarrollo intelectual. Es el derrumbe de mi alma. Es la erosión del pensamiento. Es la no posesión y la separación anormal de los elementos, impulsos, estratificación y la bifurcación del pensamiento. Algo me deja en suspenso, algo furtivo me despoja de las palabras, disminuye mi tensión mental, se destruye la masa de mi pensamiento, me despoja de la memoria los circuitos que llevan a la expresión. Admita, por favor, le ruego, la realidad de estos fenómenos. Restituya a mi espíritu la cohesión que le falta, la constancia de su tensión, la consistencia de su propia sustancia. Y dígame si la carencia que se nota en mis poemas no podrá ser alguna vez restituida y colmada. Le envío un poema. Espero su juicio desde el punto de vista del absoluto, fuera de todo asunto relativo a tendencias, principios, gustos personales. Juzgue con la caridad de su alma, la esencial lucidez de su espíritu. Vuelva a pensar con su corazón. Si tiene alguna duda, que se resuelva a mi favor. Me remito a su juicio. Postdata. Mi debilidad y mi absurdo es querer expresarme a toda costa. Tengo derecho a hablar. No quiero perder mi pensamiento. Le manda un poema que se llama Cri, o Grito, que dice: pequeño poeta, palafreneros, babosas, cielos.
El 22 de marzo, 2 meses después, Artaud vuelve a escribir. Mi carta merecía al menos una respuesta. Quise decir algo inteligente para subrayar lo que nos separaba. Inútil. Soy un imbécil. Un espíritu sin forma. Piense de mí lo que quiera. Contesta Rivière 3 días después. Querido señor, pero por supuesto que sus cartas merecían una respuesta. No pude dársela hasta el momento, eso es todo. Hay un contraste increíble entre la extraordinaria precisión de su diagnóstico sobre usted mismo y la vaguedad o informidad de sus tentativas poéticas. Me equivoqué cuando el año pasado quise consolarlo, tranquilizarlo. Actué como esos médicos que pretenden curar a sus pacientes no creyéndoles, negando la singularidad del caso, forzando y convenciéndoles de una supuesta normalidad. Es un mal método. Estoy arrepentido. ¿Cómo puede usted escapar de los torbellinos y erosiones cuando define su caso? ¿Le da fuerza a la angustia? ¿Es la proximidad de un objeto familiar más fácil de aprehender? Usted llega, analizando su espíritu, a grandes logros, por lo que debe confiar en su espíritu, que es el instrumento que le permite llegar a él mismo. Paciencia si no puede ser cura. La psiquiatría, dice Rivière, analiza los desarreglos del espíritu, pero lo que se ha analizado poco son los mecanismos aventurados del pensamiento normal. El espíritu existe por sí mismo y tiende a vivir de su propia sustancia. Sigue Rivière. El espíritu es egoísta. Poco le importa su armonía con el mundo. Ya lo mostró Valéry en su Soirée avec Monsieur Test, un texto corto de Valéry. El espíritu es una especie de chancro, Rivière. Las vías de salida del espíritu son innombrables. El hombre que piensa se gasta. Romanticismo aparte, no hay otra solución al pensamiento puro que la muerte. Pero no, dirá usted. Yo le hablo de debilidad del espíritu y usted de un exceso de fuerza. Entonces voy a tener que precisar. La fragilidad del espíritu consiste en que necesita obstáculos. Solo se pierde, solo se destruye. La erosión mental se debe a la gran libertad que usted le da a su mente. En el absoluto se destruye. El espíritu necesita un límite, encontrar en su camino la feliz opacidad de la experiencia. El único remedio a la locura es la inocencia de los hechos. Toda creación es relativa. Hay que comprometer el espíritu en algo para encontrar seguridad, constancia y fuerza. Hay una especie de embriaguez en el instante de la pura emanación. Lo acepto. Es apreciado por los surrealistas que hablan de una cuarta dimensión poética, pero el castigo está cerca. El universal posible se convierte en imposibilidades concretas.
No por eso pensar debe ser reproducir. Lo concreto debe tener función de misterio. Todo pensamiento logrado resulta de un compromiso entre una corriente inteligente que se desprende y una ignorancia que le lleva por sorpresa, un impedimento. Es necesario que la palabra golpee en un objeto seco. Cuando falta el obstáculo, el espíritu continúa débil, inflexible y se dispersa. Su espíritu, Artaud, al concentrarse en sus padeceres, se condensa, se hace comunicable, accesible a otros, se consolida y se da la única realidad que el hombre puede razonablemente esperar: conquistar con sus propias fuerzas una realidad en otros. Artaud, el 7 de mayo de 1924, después de recibir esta carta. Mi querido señor, mon cher monsieur, estoy en disponibilidad de poesía. ¿Qué va a hacer con mi poema? Usted puso el dedo en un aspecto de mi persona, pero a mí la literatura propiamente dicha me interesa poco. Rivière, el 24 de mayo. Tengo una propuesta para hacerle. Propongo publicar en la nueva revista francesa nuestras cartas. Sus cartas y mis cartas. No sus poemas. Le podemos agregar ese ensayo que usted escribió sobre Paolo Uccello, un ensayo breve que escribió a Artaud sobre Uccello, algún fragmento de algún poema, y eso es todo. Artaud responde al día siguiente: ¡qué alegría! Pero usted propone publicarlo con nombres inventados y ficticios, pero no, tienen que ser nuestros verdaderos nombres. El lector debe tener todos los elementos del debate. El hombre solo se posee cuando todo está claro. De paso le digo que de mi debilidad sufre toda nuestra época. Breton, Tristan Tzara, Breton, Reverdy. Pero el alma de ellos no está fisiológicamente dañada. Ellos no sufren y yo sufro. La inaplicación al objeto que caracteriza hoy a la literatura es mi inaplicación a la vida. Yo creo que la mayor parte de mis estrofas son buenas. El conjunto es lo que lo malogra. Es necesario que el lector crea en una verdadera enfermedad y no en un fenómeno de época, que crea en una parálisis. En otra carta, días después, vuelve a escribir Artaud y dice: una voluntad superior y malvada que ataca mi alma y disuelve las claridades. Es una corriente eléctrica. Yo solo quiero sentir mi cerebro. Rivière le responde 2 días después: ¿acaso quise yo tranquilizarlo? ¿Curarlo? ¿Sabe qué? Esto proviene de una especie de rabia que yo tengo, con la que siempre reacciono a favor de la vida. Es mi lucha por la vida, y en mi lucha por la vida
No me declararé vencido mientras conserve un soplo. Yo también siento una inferioridad respecto de mí mismo, dice Rivière. Proust, Marcel Proust, describe las intermitencias del corazón. Habría que hablar de las intermitencias del ser. Las crisis son tan caprichosas que entiendo sus explicaciones místicas de voluntades malignas. Hay hombres sometidos a vacilaciones a nivel del ser. ¿Cuántas veces nuestro personaje más habitual un día se nos aparece ficticio y artificial? Un día desconocemos lo demasiado conocido. La psicología nos quiso habituar al ser como una constante. Es un problema insoluble, salvo que invoquemos un dogma religioso como el de la gracia. Proust y Pirandello lo han planteado manteniendo el punto de interrogación sin salir de la angustia. Un alma fisiológicamente dañada puede favorecerlo desde el punto de vista de la clarividencia, es cierto. Quien no conoce la depresión no conoce ninguna verdad del hombre, o tan solo la mitad. No poder moverse, ni esperar, ni creer es necesario para constatar. ¿Cómo distinguir nuestros mecanismos normales e intelectuales si jamás nos hemos visto privados de ellos? Experimentar los pequeños golpes de la muerte. Esto impide toda ridícula nube de vanidad. Por supuesto que admito que la salud es el único ideal admisible, pero si se da como un todo, nos oculta la mitad del mundo. Nuevamente, no he podido impedirme reconfortarlo. El peligro absoluto solo existe para quien se abandona a sí mismo. Hay muerte completa para quien tiene el placer de morir. Esto es 1924, con todo lo que le dije, 23-24. En 1925 se muere Rivière. Artaud va a decir, y sí, nuestro intercambio lo mató. No pudo soportarlo, lo entiendo. Una persona con una sensibilidad como la de Rivière. Rivière quería ser escritor. Escribió una novela, Florence, no pasó nada. Pero André Gide y el grupo de los notables ven en Rivière a un gran lector. Y Rivière asume la dirección de la nueva revista francesa y es un hombre que le da lugar a las nuevas corrientes. Por ejemplo, a Dada, que para los otros comandantes de la revista era una especie de psicóticos, animales que hacían escándalo, pero a Rivière le interesaba, como finalmente también publicó este intercambio con Artaud. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, Rivière está al mando de un pelotón en la guerra con los alemanes. Y ocurre un incidente. Se rinde. Entrega las armas, entrega a sus hombres, se entrega a él. Tuvo miedo. Ante el temor a la muerte, se entregó, se rindió. Terminada la guerra, vuelve como un cobarde, se siente cobarde. No lo puede superar.
siente vergüenza de sí. Es muy religioso, es muy católico, se hace devoto, cree en la gracia, en el perdón, cree, lo pide. Tiene un problema, el cuerdo Rivière. Uno es esta vergüenza de sí, el otro es el amor, y tiene un muy grave problema. Él está casado con Isabel Fournier de Rivière, ¿no? Ama a Isabel, fornica con otras. ¿Se dice fornica? No sé cómo se dice esas cosas. Porque hacer el amor no es. Porque el amor lo hacía con Isabel, o sea, la amaba, pero no podía. Pero con otras sí, desesperadamente. Su segunda novela se llama Aimé, que trata la historia de una mujer, qué sé yo, que deseaba, no sé. Tiene separado el deseo del amor. Y esto lo vuelve absolutamente loco. Entonces él tiene estos dos problemas. Por un lado, es cobarde. Por otro lado, tiene esta historia dramática y trágica con su esposa, a la que adora, ama, etc. Y es atraído permanentemente por otras mujeres. Y esto lo fisura, lo quiebra, etc. Este hombre sabe lo que es la normalidad. Entonces, Artaud, inmediatamente después que se hace este intercambio de cartas, al año siguiente publica estos dos escritos que son canónicos en la obra de Artaud: El ombligo de los limbos, Omblique de Lampe, y El pesanervios, que en realidad es una continuación del intercambio de cartas con Rivière. Rivière es un sabio. Evidentemente, desde mi punto de vista, las cosas en las que él elabora lo que es pensar es de una profundidad impresionante. Pero Artaud no es un pensador, Artaud es un visionario. Tenemos a un visionario y a un pensador que intercambian impresiones. El visionario ve. Artaud veía, tenía alucinaciones, veía. Y cuando no tenía alucinaciones, pensaba en los modos en que producir un artefacto, una obra artística que tuviera la intensidad de la visión y de la alucinación. Por ejemplo, el teatro. Cómo elaborar, diagramar y poner en escena un teatro que tenga la fuerza de la visión, que tenga la fuerza de la alucinación. ¿Cómo hacerlo? Primero, terminando con la subordinación del teatro y de los actores al texto. El texto mata el cuerpo. El texto está construido con una sintaxis de tal modo que se apropia de todo el significado. No deja nada. El actor está al servicio del texto, lo debe relatar, lo debe contar, lo debe actuar, debe hacer la performance del texto, no texto. Tiene que haber otros elementos en una puesta en escena que tengan la intensidad que él busca, que es una intensidad casi de tipo mítico, que el teatro se transforme en un rito, que el teatro transforme al actor y también al espectador, que en una comunión intensa donde se desconozcan a sí mismos. Esto no puede ser con un texto. El teatro no es representación, el teatro no es espectáculo, el teatro es un acto, es un gesto, es un impacto. ¿Cómo elaborarlo? Lo que yo les leí, para terminar con el juicio de Dios,
en un comienzo, que es esta emisión radial de Artaud. Yo se las leí con mi voz. Artaud la lee. Yo no puedo imitar lo que hace Artaud con su voz. Es como que lo leyera una hiena. Ustedes ponen, y está con subtítulos en YouTube, Artaud para terminar con el juicio de Dios, aparece el rostro de Artaud, el rostro de Hospicio, muy parecido al rostro de Hospicio de Panero, parecido al rostro de Hospicio de Figman, porque pierden los dientes, se les chupa la cara, se les desgasta el rostro, y esto hace que estos locos se parezcan un poco entre sí. Aparece el rostro de Artaud y comienza este chirrido, este grito que dice: ¿cómo empezaba esto? Me enteré ayer. Este me enteré ayer es un aullido. Artaud busca una expresión que tenga el peso de estas visiones que él tiene desde su esquizofrenia, que él tiene de sus brotes, pero que él también va a buscar el lado, digamos, saludable de esto, y por eso va a ir a México, va a visitar a los tarahumaras, va a probar el peyote, va a ver los ritos de los tarahumaras, su culto. No lo satisfizo del todo, fue una experiencia que él vuelve después a París, años 30 y pico, 35, 36, donde él vuelve con eso. Se interesa mucho por el teatro de Bali, el teatro balinés. El teatro de Bali es para él un ejemplo de lo que puede llegar a él a pensar lo que es el teatro. El teatro de Bali es un teatro ritual. Ustedes saben, cuando vieron alguna vez un teatro chino, demás asiático, está el dragón y está la mujer y está el hombre, todos con máscaras, es decir, no hay un reconocimiento de lo humano, hay algo más que lo humano, está lo animal y está lo divino. Con música, con percusión, con gestos ritualizados, etc. No hay psicología, no hay texto, ¿no? Artaud dice que lo que él quiere es construir un cuerpo, porque todo esto implica un cuerpo en escena. Si no hay texto y la voz que lee o que memoriza no tiene la importancia que tiene el teatro tradicional, si no hay una vida interior y no hay una reflexión psicológica, queda el actor con su cuerpo y el contexto que lo rodea, tratando de que este cuerpo tenga una presencia y lo agigante para poder imponerse a los que están. Así que el teatro de Bali. Escribe Artaud: el teatro es su doble. Y su idea del teatro de la crueldad. Ahora, hay una cosa. Intérpretes de Artaud hay más o menos 75.000 que siguen y siguen publicando ensayos sobre Artaud. De todo tipo, desde Maurice Blanchot hasta Foucault, Antonin Artaud, Derrida, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze tiene todo un capítulo sobre la esquizofrenia dedicado a Artaud, comparándolo con Lewis Carroll y alguna otra cosa, pero digamos sobre Artaud. Derrida escribió cosas muy inteligentes sobre Artaud. A veces dudo acerca de lo que dice, pero encontró algo. Dice, ¿qué quiere decir Artaud? Dice Jacques Derrida, ¿no? Cuando dice, me roban las palabras. Cuando le escribe a Rivière, hay algo furtivo que me saca los pensamientos, algo que me disminuye.
Porque esto repetidamente Artaud dice que hay algo que en francés se dice souffler, que es soplar, pero que quiere decir también robar. Creo que en castellano a veces también la palabra soplar tiene algo de hurto. Sí. Me soplan las palabras. Y entonces ahí Derrida dice, ¿qué quiere decir que le soplan las palabras? Es decir, que a alguien le saca las palabras, que le sacan los pensamientos, que no puede fijar, que no queda, que aparece y se va, que no puede fijar, pero después en su paranoia va a decir que se la sacan, que se la roban. Dios, el Dalai Lama. Aparecen distintos personajes. Buda, Cristo, que se lo roba. Pero él quiere tener una palabra, él quiere tener una expresión. Y ahí Derrida dice algo muy interesante, que dice, Artaud quiere tener una palabra propia de él. No quiere tener una palabra, como en el texto del teatro, no quiere tener una palabra que otros poseen y que se la meten a él para que la diga. No es el logro de nadie, pero fundamentalmente no es un esclavo de la sintaxis creada por vaya a saber quién. No es un esclavo de la lengua. Él quiere tener su propia palabra, una palabra singular, única y propia, etc. Derrida dice lo que quiere Artaud, claro que es un imposible. Él quiere, en realidad Artaud quiere robarle a la lengua una palabra e impedir que la lengua le robe la palabra. Habla de soplo. Tomemos la palabra soplo en su sentido de aire. El soplo es algo inarticulado. Artaud no quiere articulación, porque la articulación implica elementos discretos y separados entre sí para poder combinarlos, si no, no hay articulación. La articulación conecta. Si conecta, hay porque elementos que son independientes entre sí, no lo soporta. Por eso dice Artaud, la escritura es una porquería. Es una cochonnerie. Es una porquería. Escribir es una porquería. Platón decía que escribir era una prostituta, que la escritura era una prostituta, porque Platón, recuerdan, añoraba la época de los sabios, que era una época oral, con presencia sacerdotal, de cuerpo presente, y que la escritura era un sucedáneo degradado, ¿no? Que era para cualquiera, podía leerlo cualquiera, podía circular, ser manoseado un texto, etc. Perdía la presencia, donde el elemento de divinidad todavía está en la era de los sabios. Artaud, que no habla de las divinidades mismas que tiene Platón, también dice la escritura. Pero hay una escritura que sí le interesa, que podemos llamar la inscritura, el tatuaje, lo que está en el cuerpo. Hay una idea de sacrificio en Artaud, una idea de que el cuerpo debe estar allí en riesgo sacrificial para poder llegar a otra dimensión. Hay que salir de sí. ¿Cómo se sale de sí? Rivière habla de la gracia. Rivière dice, Artaud, cuando le habla a Artaud, ¿no? Dice, el absoluto impide pensar. Si uno quiere pensar, tiene que tener un obstáculo. Es decir, los griegos decían un problema, que es obstáculo. Si no hay problema, no hay pensamiento. Si nosotros no tenemos un soporte material, algo sobre lo que no puede haber pensamiento. No hay pensamiento puro. Todo pensamiento es relativo. Puede ser un texto, puede ser el pensamiento de otro, puede ser voy a hacer un trabajo de acá, un trabajo que puede ser una tela, puede ser un lienzo, puede ser un mármol, puede ser un algoritmo. Pero está relativizado por un soporte material y además por algo que nos impide. El pensamiento debe tener una resistencia. No tiene que liberarse de la resistencia. Tiene que ir contra, en todo caso, la resistencia, pero la necesita. Esto es lo que decía Rivière a Artaud. Usted lo que quiere es una libertad absoluta de pensar. O sea, no va a poder pensar. Pero para
Artaud pensar es ver. Y Rivière le dice, mire, pensar puede ser pintar, puede ser escribir, puede ser calcular, pero entre ver y pensar hay un quiebre. Rivière escribe algunas cosas que tienen que ver con esta idea de absoluto. Él dice que su época, es decir, el romanticismo anterior, pero que el romanticismo no es solamente una escuela literaria o una escuela de pensamiento, una escuela filosófica. El romanticismo es un modo de pensar. Empieza por hablar Rivière antes del romanticismo, del Renacimiento, dice, de la perspectiva. Ya con la perspectiva ya hay un problema, porque la perspectiva hace que todo dependa de un punto de vista. El punto de vista del que mira. Entonces acá lo que importa es el sujeto, en qué posición está para mirar. Ahí ya empezamos con que el artista es importante, más que la obra. Empieza acá la idolatría del artista. Empezó en el Renacimiento con la perspectiva, que lo que importa es lo que el artista ve, dónde lo ve y cómo lo ve. Pero ya en el romanticismo esto se agiganta porque lo que importa es el artista, no solamente en qué lugar está, sino cuánto siente. La intensidad. Esta es la cuestión del romántico. La intensidad, la sinceridad, la pasión. Entonces lo que importa es el artista. La obra está subordinada al artista. Lo que importa es el artista. Pero a Rivière le interesa Dada porque lleva esto a un nivel tal de exacerbación que la obra no importa nada porque lo que importa es el artista, que lo lleva a tal nivel de exacerbación que le interesa que ponga las cosas en su lugar, que blanquee ese tema. Por eso le interesa a Dada. Pero dice, en algún momento, porque Rivière es un platónico en realidad, es un hombre que de la gracia y demás, cree en algo que se llama el objeto. Existe el objeto. Todo el tiempo está diciendo eso, existe lo real. Lo real existe. Cuando le dice Artaud a la locura, inocencia de los hechos. A la locura, lo real. El golpe seco, dice. Existe el objeto. Es hora de que el arte se ocupe del objeto y se olvide de este gran protagonismo del artista y del sujeto todo el tiempo. Cuánto siente, etc. Ese famoso artista que empieza en Renacimiento con Vasari, que es este artista renacentista, hasta el romántico y demás, todo el tiempo es su lugar, la puesta en escena del creador. No, el objeto. Y ve que en su época empieza a tener relevancia el objeto. Lo que importa, dice, es el mundo que nos rodea. Que el arte también refleje el mundo tal cual es. O sea, tiene una idea de que se puede reflejar tal cual es. Y esto lo encuentra en la pintura, en el cubismo. ¿Sí? ¿Qué viene el cubismo? ¿No? Barrió con la perspectiva, ¿no? Una cosa al lado de otra, etc. Le hace una crítica al cubismo. Ustedes se dieron cuenta, a partir de Cézanne, se dieron cuenta la importancia del objeto. Pero entre un objeto y otro objeto son muy caóticos ustedes. ¿Por qué no respetan un poco de separación? Pintan las sombras. Yo entiendo que estos claros oscuros y demás eran engañosos y todo eso, pero pintar las sombras y todo eso hace como empasta la tela, ¿no? Pero de todas maneras el objeto. Y en cuanto a la música, que también le interesa a Rivière, dice, pasamos de este neo-wagnerianismo de Debussy, por ejemplo, en donde la música flota, la sinfonía flota, es el mar, ondula, fluye, etcétera, estas sinfonías y demás, a la manera de un Proust en la literatura, también de un Bergson en la filosofía, es la época, el tiempo, que todo va y viene y demás. Vino Stravinsky, por fin, dice, un tipo que corta la música, que introduce elementos de tipo popular, que marca lo sincopado, que se hace más simple, que se hace más bruto si uno quiere, y termina con esta idea de que el todo fluye y todo va y todo viene, etc. Y marca un punto, es el punto objetal. Acá tenemos a dos mentes. Uno es el loco. Lo internan Artaud, 30, 40 electroshocks. Después del electroshocks queda muy tumbado.
pero durante un tiempo. Muchos agradecen al doctor Ferdier, que era su psiquiatra en Rhodes, donde fue el último encierro. Todo el tiempo escribe las cartas de Rhodes y escribe esto y escribe lo otro, etc. Todo el tiempo escribe. Agradece al doctor Ferdier y a la cura por el electroshocks el hecho de que él después de un tiempo pueda volver a escribir. Lacan recibe a Artaud. Esto hay algunos testimonios sobre esto. Incurable. Yo me pregunto, ¿no? Foucault en la historia de la locura menciona a Artaud en la última parte de su obra y dice, podemos hablar del loco, habla de la locura Foucault en ese libro, ¿no? Que el loco puede tener obra o es una obra imposible. Nosotros tenemos otro caso, varios, digamos, ¿no? Kant con Swedenborg. Swedenborg es un visionario, es un místico. Y Kant escribe sobre Swedenborg, diciendo que las visiones de Swedenborg, etcétera, etcétera, no nos permite conocer nada. Por todo conocimiento, va a decir Kant, tiene que ver con la experiencia tiene que ver con un mundo de la naturaleza, esa naturaleza tiene que ver con los sentidos, etcétera, y este tipo se escapa de todo eso, por lo tanto no aporta más que sus introspecciones alucinadas, nada más. No nos descubre nada. El descubrimiento de las cosas pasa por otro lado y por una idea de la naturaleza y de la racionalidad universal. Hay un caso que a mí siempre me interesó, que no es exactamente con un loco, porque Fernando Fader no estaba loco. Era un artista. El artista es un marchand, es como el poeta y su editor, ¿no? Fader y Müller. Müller es un alemán, Carlos Müller, que es el que era el galerista y el marchand de Fader. A mí me interesó mucho esa relación porque también es de cartas. Porque como Fader, después de su estancia en Mendoza, estaba casado con la Guiñazú, no la que nosotros conocemos, con otra Guiñazú, una Ruiz Guiñazú de Mendoza. Fader creo que nació, ¿dónde nació? ¿En dónde? No, en Bélgica, Alemania, por ahí. Después vino para acá. Fader no tenía una profesión, pero se hizo ingeniero Fader. Y es el que construyó las represas, la primera represa en Mendoza que le dio luz a la ciudad de Mendoza por la represa, hasta que llovió y se inundó todo. Y se fue todo al diablo, y toda la riqueza de la esposa que puso ahí, y todo eso se fue, etcétera. Fue un desastre todo eso, se quedaron sin un peso. Lo único que quedó, que aparte que a Fader le gustaba pintar, como no podía ser el ingeniero hidráulico que revolucionaria la electricidad en la Argentina, tuvo que pintar para poder comer. Entonces esta fue su cosa mendocina, donde el general es marrón y todo eso. Pero después se va a vivir a Córdoba. Y en Córdoba él vive allá, es tuberculoso, vive allá, etc. Y Müller trata de vender sus cuadros. Él no era tenía una alta cotización. Esto fue después. Entonces es muy interesante las cartas entre Fader y Müller, ¿no? El despotismo del artista, ¿no? Es decir, acá está Müller corriendo de un lado a otro tratando de comprarle una carpa porque él necesita una carpa porque hace sus campañas de invierno. Fader hacía campañas de invierno, ¿no? Como Napoleón. Hacía campañas de invierno, entonces necesitaba carpas porque se quedaba afuera y todo ese tipo, conseguirle
carpa, conseguirle todas las cosas que tienen que ver con la pintura, los pinceles, la brocha, todo eso, etc. La salchicha, porque quería salchicha, además también mandarle los embutidos, mandarle todo esto, y todo el tiempo Fader decía, ¿ves que sos un inútil? ¿Ves que sos un inútil? Te decía que la salchicha tenía que ser así, me mandó la salchicha así, después me mandar la carpa, me mandar la tela que no sirve porque no es impermeable, me tendrías que haber mandado lo otro, etc. ¿Qué voy a hacer yo con vos si no servís para nada, etc.? El otro iba de un lado a otro. Me pareció fantástico esta relación entre el inútil, Marchand, y el gran artista insatisfecho siempre. Así que, Rivière-Artaud. Tener una palabra propia, decía. Tener una palabra absolutamente propia. No repetir. No repetir nada ni a nadie. ¿Es posible eso? El loco y el cuerdo. El cuerdo estaba bastante loco. Y el loco estaba re loco. Artaud muere en 1948, no me acuerdo el mes, de un cáncer de colon. La palabra caca en Artaud, cada 2 poemas, está en 3. Lo que yo me preguntaba a propósito de esto de la obra existe. Derrida dice, hay 2 ideas de obra, si no entendí mal. Una, ¿cuándo hay una obra? Cuando en el proceso creativo perdura, más allá del proceso. Vos pintás, y después queda algo, un cuadro. Vos tenés un proceso de escritura, un proceso literario, queda algo, un texto. Es decir, en ese sentido la obra es el residuo y el resto que queda de un proceso creativo. Por otro lado, hay otra acepción más simple de obra, que es la institucional, ¿no? Lo que tiene una firma, lo que tiene un precio, lo que tiene una recepción, lo que tiene alguna institución que lo reconoce, alguna autoridad que la reconoce, etcétera, es una obra porque tiene un valor social e institucional que no tiene que ver con el anterior de proceso de creación y residuo, sino con su legitimación institucional. Todo Artaud vale los 20 tomos, digamos, está todo ahí. En un momento dado, creo que Foucault, en este texto que se llama ¿Qué es un autor?, pregunta, ¿todo Nietzsche vale? Es decir, El nacimiento de la tragedia es un libro, es un texto. Ahora, lo que le escribía en una servilleta a la hermana para que le trajera, no, o por ejemplo, la carta que le escribió la hermana que vivía cerca de Asunción, en Paraguay, con su marido, que querían crear la Nueva Germania. Entonces, esas cartas que le mandaba la hermana, que decía, bueno, si volvés a Alemania en algún viaje, traeme una corbata, le decía Nietzsche. Una corbata de Paraguay. Eso es parte de la obra. Es decir, si lo escribió Nietzsche, es parte de la obra, tiene el mismo estatuto operativo y de obra que tiene los aforismos de humano demasiado humano, o la servilleta, ¿qué hacemos con la servilleta? ¿Qué hacemos con tal manuscrito? ¿Qué hacemos con Artaud, que tiene tomos de imprecaciones y de glosolalias? Yo acá no traje ni nada de las glosolalias, acá, raca, paca, tac, paca, y escrito así, porque él habla con el lenguaje cacofónico, en donde mucha K, mucha P, mucha ta, K, pata, pum, ki, ko, eso, poemas.
las imprecaciones a todo tipo de maldiciones, ¿no? Y al mismo tiempo que Artaud escribe estas cosas, estos poemas, estas cosas, estos delirios y demás, lo último que escribe Artaud es Van Gogh, el suicidado de la sociedad, que es un texto conocido y repetido por todos los lectores de Artaud. Van Gogh, el suicidado de la sociedad, es un ensayo sobre Van Gogh. Otro loco, que a los 37 años se pegó un pistoletazo. Y que lo quería internar, y que con el hermano, con Gauguin, con esto, con lo otro, etc. Y escribe él. Artaud escribe la importancia de la escritura del trazo de Van Gogh. Dice, Van Gogh inventó la coma pictórica. Artaud, claro, va y viene. Es decir, ¿qué es la locura? Es decir, la locura no es estar todo el tiempo loco, parece. ¿Qué es la cordura? No es estar todo el tiempo cuerdo, parece. Todavía falta. Hablen ustedes un poco. ¿Qué es lo que hace que Artaud no sea un loco más, desconectado, que la gente lo lea? O sea, tiene un valor literario, poético. Artaud escribe, tenés que leer Artaud. Es un escritor extraordinario. Tenés que leer las cartas, tenés que leer el teatro y sus dobles, tenés que leer el Van Gogh. Artaud es para mí, yo tengo un oído un poco duro para la poesía. Estoy hecho para otro tipo de cosas. Los poetas que más me gustan son los que no parecen poetas. La vez que viene, para mí, voy a hablar del poeta. Y es Pessoa, y es otra cosa, entonces. Entonces, la prosa de Artaud, cuando yo empecé a hablar acá, creo que vos llegaste un poquito tarde, llegaste bien, que dije, ahí cuando yo estaba en la camioneta esta del Chaco y abro eso, digo, ¡pum!, era prosa. La argumentación, la lucidez que tiene Artaud. Es un gran escritor, es un gran escritor. Entonces, la importancia de Artaud está en su talento literario. Lo que pasa es que ese talento literario está aplicado a una fantasmagoría variada, pero a veces no es tan variada. Yo creo, porque yo también fui el Rivière de algún Artaud en mi vida. El loco fascina. El loco tiene una fascinación. No todos los locos son iguales, como no todos los cuerdos son iguales, por supuesto. Pero hay locos de enorme talento, pero son locos. El loco no está satisfecho nunca. El loco molesta. El loco te desordena todo. El loco te pide todo y más. Del loco hay que ocuparse. El loco puede ser una porquería de jodido. Puede ser amoral totalmente. Te hace sentir culpable por ser cuerdo. Porque él arriesgó, vaya a saber qué, que vos no arriesgás. Rivière es cobarde. Artaud se juega entero. Rivière dice, yo estoy a favor de la vida. Perdóneme, tengo este impulso de querer aliviarlo, consolarlo, curarlo. Artaud no necesita eso. Para él la vida es otra cosa. La vida es la expresión absoluta. Lo que él llama también la crueldad, que todo el tiempo explica que la crueldad no es la sangre, que la crueldad no es la herida, que la crueldad no es la muerte, etc. Pero la verdad no, al final no sabemos qué es la crueldad. Pero la crueldad, él llama la crueldad un poco a lo que los trágicos griegos y el mismo Nietzsche cuando hablaban de Dionisos. Es decir, cuando las cosas son como son, tenés que aceptar la necesidad.
El eterno retorno de Nietzsche tiene algo de eso. Las cosas vuelven tal como... No hay otra cosa, no hay otro mundo que este. Esa es la crueldad. Es decir, aceptar la inflexibilidad de la realidad tal cual es. Entonces, es un... Ahora, esa lucidez que tiene Artaud está totalmente mezclada con otras cosas que cada uno dirá qué valor le representa. Es decir, Artaud, con su propuesta teatral, inspiró a muchos directores de teatro muy importantes, a Jerzy Krotowski. Jerzy Krotowski y los polacos y demás. Jerzy Krotowski tenía una visión, Krotowski, del arte, que el teatro tenía que ser como un convento. Los actores entraban a un convento, ascetismo, austeridad, disciplina, entrega total, etc. Tadeusz Kantor, Peter Brook, etc. Es decir, ellos, sin entrar al Living Theatre y todo eso, que ya es un poco un espectáculo donde el cuerpo ya es más institucional y tradicional, pero esta idea de Artaud, de que el teatro no puede ser algo, texto leído y actuado, y que tiene que haber música poderosa, luces y sombras, percusiones, chirridos, cosas que te saquen de sí, porque acá vos no tenés un rito como el balinés, no tenés un aspecto mítico tradicional que se heredó por siglos. Acá vos tenés que inventar un mito, que el teatro llegue a inventar un mito. Bueno, lo quería Wagner con su ópera, que también tenían estas ideas de que la ópera y el arte tenían que reformar a la humanidad, o por lo menos reformar a Alemania, una idea que tenía Nietzsche. Nietzsche se parece a Artaud, o Artaud se parece un poco a Nietzsche. Artaud habla bastante de Nietzsche. Otro, que tiene una obra tan heteróclita, tan dispareja y demás. ¿Qué conforma la obra? En donde nosotros cortamos y decimos, bueno, obra es todo, pero ¿es parejo o son cosas distintas? Porque no es lo mismo que un autor cualquiera que tiene buenas novelas, malas novelas, irregulares. Hay cosas que pasan por otro lado, que no es cuando Artaud elabora algo que tiene una cierta densidad. Se publicó todo. Y todo está publicado por Gallimard, un tomo tras otro tomo. Las cartas de Rhodes, las cartas de denuncia. Leopoldo Panero. Leopoldo Panero tiene sus poemas y tiene sus ensayos de denuncia a la psiquiatría, etcétera, de una enorme lucidez. Ustedes vean, pongan Leopoldo María Panero y vean sus filmaciones de hace no mucho tiempo, porque murió en el 14, en Las Palmas de Mallorca, caminando por las calles de Palma y demás, con jóvenes que lo admiran. La relación que tienen los jóvenes con él, porque este tipo está totalmente chiflado, y no. Se nota que por su rostro pasó de todo, por su cuerpo pasó de todo. Jacobo Fichmann, ¿por qué Jacobo Fichmann pinta todas las figuras así? Yo compré 2 cuadros en mi vida. Uno de un hiperrealista que se llama Compagnucci y el otro de Fichmann, sin tener idea de mucha de lo que compraba. Pasaba con mi mujer por la calle Florida hace años y entramos, nos gusta ver pintura, entramos a una galería, vi eso, un pastel azul de una figura, no es figurativo, es casi figurativo. Una figura en pastel azul donde hay como partes, zonas, pero mirándolo yo veo algo ahí como un rostro que hace así. Después descubro que los dibujos, lo que yo veía era cierto, es un rostro que hace así. Fichmann pintó muchísimas carbonillas y demás con ese rostro así. Es el rostro del vencido. Es muy impresionante, muy emotivo. Es decir, el Vicente Citolema, ¿no?, que lo recibe en su casa, dice que era un pan de Dios. Porque Fichmann no quería salir del Borda. Había encontrado su lugar.
Entonces, pero vivió en lo de Citolema, un pan de Dios, un hombre buenísimo, pero en un momento dado, dice Citolema, dice, y tenía sus partes tenebrosas. Es decir, ¿qué diferencia, me imagino, a un personaje así, a un loco de un cuerdo? El cuerdo tiene locuras, pero por lo general, el cuerdo que vos ves el miércoles no va a ser muy distinto al que vas a ver el viernes. Podrá estar de mejor humor, de mal humor, que le fue bien, o tiene gripe, pero es el mismo cuerdo. Pero cuando la persona a la mañana es una, a la tarde es otra, y sin mucho contacto una con otra, ahí dice, bueno, acá hay algo que no se conecta. O sea, Rivière tenía una neurosis, ¿no? Esta cosa de no poder juntar sexo, mujer, amor, todo eso, la gracia, la cobardía y todo ese tipo de cosas. Pero toda la mañana se iba a la revista, leía de todo, corregía y daba los consejos que daba, con la lucidez que daba. Con Artaud podías contar menos. No se bañaba, se lavaba los pies en el inodoro, estaba sucio, uñas negras, el camembert lo comía mezclado con no sé qué, y después escribía el Van Gogh. No sé por qué digo eso, es una estupidez la que digo, pero quiero decir, lo que a mí me parece, yo siempre le dije, la filosofía es confrontar, ¿no? Friccionar, tensionar, dos pensamientos que se juntan crean un nuevo pensamiento. Un pensamiento necesita de otro pensamiento, esto es así. Un pensamiento necesita de otro pensamiento, no hay pensamiento solo. Rivière lo dice a su manera, un pensamiento necesita de un obstáculo, de un problema, de un objeto, de otra cosa que sí mismo, para poder pensar. Entonces, Rivière y Artaud, en estas cartas, entre el visionario y el pensador, entre el que quiere, como dice Artaud todo el tiempo, la palabra vida, para Artaud la palabra vida es ir más allá de la forma. Bueno, cuando hablaba Nietzsche de Dionisos, tenía una idea de que hay un mundo en donde las formas se disuelven, ¿no? Panero habla todo el tiempo del carnaval, ¿no? Tiene acá un texto, hoy, porque las cosas se hacen a veces de preparar toda la semana, al final, en la última hora sale algo nuevo. Estoy leyendo un ensayo, un librito que tenía, porque ya ni sé qué tengo y no tengo, Aviso a los civilizados, Leopoldo María Panero. Abro el índice. Este libro no lo leí, porque yo subrayo los libros. Primer artículo, El deseo de revolución, pero es un libro que escribí yo. Es un libro que escribí yo, El deseo de revolución. Este escribió El deseo de revolución, no tenía la más mínima idea. Entonces digo, bueno, voy a leer El deseo de revolución de la página 19 a la página 23. Panero tiene una idea de la revolución, dice, de lo único que importa de la revolución es matar. Esa es una verdadera revolución, el crimen. Bueno, tiene sus razones. Así que este tema del poeta y de la locura. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Algo de la locura o no? Bueno, sí, cuando él hace estos poemas totalmente que hay como sonidos sin sentido ninguno y demás, y cuando él escribe desde el manicomio diciendo a todos los psiquiatras los voy a reventar con una daga y demás, dice, bueno, este tipo está enojado.